como decía la profe, de estar trabajando en el terreno. Por lo tanto, lo que nosotros vayamos acercando va a estar enriquecido seguramente y mejorado por lo que ustedes vayan trayendo. Y también es una alegría, como decía Lilia, digamos que a partir del plan nuevo, digamos, las disciplinas nos hemos ido encontrando eh, en las materias, en los espacios, y por ejemplo, hoy tenemos una materia como, bueno, mismo construcción de la subjetividad, pero como salud mental o cuidado al puber y adolescente, que son materias de segundo año, donde hay enfermeras, donde hay psicólogas, donde hay cientistas de la educación, donde hay una profesora de arte, digamos, diferentes disciplinas que intentamos pensar una problemática que nos recorre a todos, como es la salud, ¿no? O como es el cuidado enfermero. Eso para empezar. Eso. ¿Qué decís vos para empezar? No, yo ya dijiste todo. No, bueno, primero eso, gracias por el encuentro, por invitarnos a participar. Sí, gracias por invitar. Y nada, vamos a arrancar, vamos a tratar de armar algo entre todos y bueno, y hacer posible el encuentro de las disciplinas en esta tarea del cuidado que es tan importante. Sí, no sé a qué están acostumbrados, pero sí les voy a decir que nosotros vamos a pedir de ustedes, digamos, vamos a necesitar de ustedes y vamos a necesitar que participen, digo, que sea un ida y vuelta real. Claro, no es que tenemos armado algo así hiper teórico, sino que lo vamos a ir armando junto con ustedes. O sea, también es un desafío lindo entre nosotros y nosotras. Bueno, y ahí sí, Lilia ya dijo varias veces que estaría bueno que se puedan quedar cuando nosotros terminemos porque tienen información para darle a las profesoras sobre cómo siguen y demás. Así que ahí les pedimos que por favor no se vayan hasta el final. Y un último entre paréntesis, yo 11 y 10 me tengo que ir porque tengo que ir a buscar a mis hijas a la escuela, le pido disculpas me quedo yo. De antemano. Bueno, cuando armábamos y pensábamos este encuentro, la verdad que se nos hacía difícil decidir por dónde, porque nos entusiasma, nos gustaba la idea esta de compartir con ustedes esto. Y bueno, terminamos decidiendo una, y primero pensábamos en el título que tenía el seminario, que es Cuidado enfermero en urgencias subjetivas generadas por padecimientos mentales. Entonces decíamos, bueno, vamos a ver cómo arrancamos por ahí y andamos y desandamos el título también de este seminario juntos y juntas. Entonces, bueno, lo que primero queríamos proponerles es que nos ayuden a pensar, y yo voy a compartir una pregunta, y a medida que ustedes vayan hablando, vamos a ir escribiendo las respuestas. La pregunta es, y ya la podemos ir pensando juntos, ¿qué entienden ustedes? Esperen que quiero compartir. ¿Qué entienden ustedes por urgencia subjetiva? Esa sería la... Esperen que no quiero equivocarme con lo que comparto. Tenemos varias cosas para compartir. Díganme cuando se ve. Nos van a seguir viendo a nosotros y compartimos desde otro... Se ve. Ahí se ve, Nati. Perfecto. Ahí se ve, listo. Bueno, no, nomás está la pregunta, o sea que no hay nada muy nuevo. Pero bueno, nos ayudan ustedes a ver si alguien les preguntara, y después del recorrido que tienen, sobre la base de que somos acá colegas, porque todos los que estamos, todos y todas las que estamos acá somos trabajadores de la salud, así que desde ahí podemos opinar y decir algunas cuestiones sobre qué es para ustedes la urgencia subjetiva. Dale, Dana, hablen. Puede ser un intento de autolisis que requiera internación en una terapia intensiva, ¿o no? Sí, digo lo más grave que puede pasar. Vamos, arrancamos arriba. Sí, no son preguntas. Está bien lo que vos crees que es, yo escribo. Claro, para ir compartiendo. ¿Quién más, a ver, suma a lo que... Puede ser a lo que uno lo desborda, o sea,
lo relaciono Autolisis. con lo sentimental o con como ataques de pánico, ansiedad, situaciones límites. A ver, ahí vamos, Silvana. La Puede compañera ser también un había dicho pedido de ayuda. autolisis que requiere intervención, ¿no? Y Silvana dijo que algo que a uno lo desborda. Silvana, ayúdame. No dije nada todavía. No, a ver, Entonces, de lo que dijo la compañera, una crisis subjetiva puede ser, digamos, no sé, un estado de angustia de un paciente que llega a un, no sé, o a un centro de salud, a un lugar de internación, o a la guardia, o consulta ante cualquier equipo, digamos, cualquier integrante del equipo de salud, y está angustiado, no sé, eso es una crisis. Digo, crisis depende de donde desde uno, de qué mirada lo toma. bien. Claro, buenos días, Mayra, mi nombre. Lo que para el paciente representa una crisis o una emergencia o una urgencia, el estado en el que se siente en ese momento. Como decía la compañera, retomando un estado de pánico o un ataque de ansiedad o algo relativo a eso, que no es una emergencia vital de vida en sí, sino algo que para él representa una emoción de sentimiento de pérdida de vida, por ejemplo. Bien. ¿Puede ser eso? A ver si vamos respetando, si nos copamos con las manos levantadas. Ay, Nair. perdón. No pasa nada, Mayra, no pasa nada. Nair. Yo había dicho que son situaciones que lo desbordan, situaciones límite que también implican las emociones, sentimientos, si bien no es de urgencia médica, clínica, pero para esa persona sí lo es. Sí, me refiero a ver, urgencia clínica médica no es como una herida de arma de fuego o cualquier otro tipo de patología, pero para esta persona son situaciones desbordantes que sí requieren esa atención, igual como recibiría una herida de arma de fuego o cualquier otro tipo de cosa. Ajá. Bien. ¿Qué más? ¿Algo Nisa. más? Vamos. Estoy leyendo acá Hola. Después Emiliano. Dale, Nisa. Buen día, un gusto verlos, reencontrarlos. Para mí la palabra subjetiva me remonta a lo que habla Laura Ferrandini y demás, de ir a ver el problema a la raíz, digamos, de buscar la raíz del problema del sujeto de atención, del paciente, sumado a todo lo que ya dijeron los compañeros, porque la palabra subjetiva, ¿no? Como que engloba muchas cosas. El dolor lo podemos valorar con una escala, pero si es algo no visible, como, no sé, una fractura expuesta, ¿no? Justamente por eso hablamos de subjetivo y tenemos que, para poder darle una atención integral a esa persona, tenemos que entender cuál es el problema de base, qué es lo que está pasando y qué es lo que lo lleva a esta urgencia, a este sentimiento de urgencia, ¿no? No sé si va por ahí. Perdón, ¿es Laura Ferrandini o Débora Ferrandini? ¿O estamos hablando de dos personas diferentes? Débora. Perdón. Bien. Siempre me la confundí. Débora. No pasa nada. Bien, gracias, Nisa. Nidia. Tengo a Nidia Cenice. Y después Hola. Dale, Nidia. Yo por la experiencia que tenemos en el hospital, digamos, una urgencia, en este caso, son pacientes que presentan alguna crisis por alguna situación que las desencadena, en la que ellos refieren o ya han expresado explícitamente que atentan contra su propia vida. Entonces no los podemos dejar ir porque ellos necesitan una atención inmediata. ¿Entendés? Eso es lo que yo entiendo. Después están los que no están tan críticos, digamos, pero esos son los que, y pueden esperar una atención externa, después una atención por guardia, pero los que
han atentado o expresan abiertamente que se van a matar o que van a atentar contra su propio cuerpo, eso no se va. Hasta se llama el equipo de respaldo para ello. Bien. Bien. Marta. Gracias. Bueno, en mi caso tengo una paciente que siempre llega al office a la ventanilla y me dice, me quiero matar, no doy más, me siento muy mal, me quiero matar. Y viste, me dice, ¿me das por favor el antidepresivo? Pero no lo tenés indicado hasta ahora. Por favor, dámelo porque me quiero matar. Y era una cosa, viste, que así, bueno, le termino dando un placebo. Pero esas situaciones de angustia, más que eso yo no puedo hacer. ¿Qué más podría hacer? Esa es la pregunta mía. Bueno, es interesante, ¿qué más podemos hacer? Seguramente ustedes están de algún modo abordando y atendiendo estas situaciones, porque es como ustedes dicen, es una situación que al menos el sujeto la vive como límite, el sujeto que la experimenta y que se acerca de algún modo al centro de salud o es llevado, o sea que bueno, sí. Creo que una de las cuestiones importantes que ustedes dijeron y que bueno, que el concepto de lo que es la urgencia subjetiva nos ayuda a pensar, sí, es esto de que es la urgencia, todas las urgencias, pero incluso la urgencia subjetiva, es una situación que es transitoria, ¿no? La urgencia por eso también requiere un tratamiento en el momento, pero bueno, es una cuestión transitoria, que no va a durar toda la vida, ni viene durando toda la vida, tiene un inicio abrupto, una situación aguda, y bueno, después en algún momento culmina de algún modo. Que tiene que ver también con lo que por ahí ustedes planteaban de situación límite, digo. La situación límite, digamos, un límite, en general un límite separa, digamos, un espacio de otro espacio, digo. Entonces, la urgencia tiene que ver con eso, digo. O desarrolla, claro, por un lado. Claro, en este caso es un hospital geriátrico, pero es más psiquiátrico que geriátrico. Por eso es complicado. Uh-huh. Hablando de la mezcla de las disciplinas, que efectivamente es así, ¿no? Pero la realidad es compleja y después las disciplinas se armaron para poder estudiar la realidad. Pero en la realidad está todo mezclado, digamos. La realidad no funciona como disciplina. A ver, Gabriela, que tenés ahí la mano levantada. Dale. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Un paciente que no tiene antecedentes y se encuentra en un área crítica internado y se despierta y ve rodeado de personas en mal estado, vamos a ponerme en situaciones cercanas a la muerte, se sienten abrumados y se asustan y empiezan con crisis y miedos y donde necesitan ayuda también. En un momento de área crítica, le digo, desde el área crítica, pacientes que no tenían antecedentes y se ven cercanos a la muerte por lo que hay alrededor, o ellos mismos, que se encuentran con un montón de cosas, empiezan con miedos y necesitan alguna ayuda. O se entera que tienen alguna enfermedad que es irreversible. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera decirnos algo, contar, compartir algo? Podemos leer entonces lo que fueron diciendo. Bueno, ¿qué se entiende por urgencia subjetiva? Seguramente hay mucho más, pero bueno, para ir armando lo que fue saliendo. Con una situación de autolisis que requiere intervención, estado de angustia que lleva a la guardia a un sujeto, estado de pánico, de ansiedad, para el sujeto representa una situación límite, situaciones límites que desbordan al sujeto, se hace necesario indagar sobre las raíces del problema, implica dolor, miedo, sensaciones ligadas a la muerte, hace falta un trabajo integral, y bueno, es una situación que atenta contra la propia vida del sujeto. Bien. Sí, lo que fueron diciendo es lo que efectivamente el concepto nos ayuda a pensar. ¿Sí? Cuando pensamos en una urgencia subjetiva, hace referencia a esta situación, como ustedes bien lo dijeron, límite, donde se entiende que el sujeto hasta ese momento, como hacemos siempre, uno busca todas las herramientas con las que cuenta, lo hacemos de una manera inconsciente, ¿no? Uno ante cualquier situación, ante
de cualquiera, así sea ir por primera vez a rendir un examen, así sea llegar al primer día de trabajo, lo que sea, uno busca las herramientas internas que tiene, estamos hablando de herramientas subjetivas que tiene para hacerle frente a esa situación. Se desborda la situación o emerge una crisis cuando no alcanzan las herramientas que el sujeto tiene, de las cuales dispone, para hacerle frente a la situación en la que se encuentra. Muchas veces esto se puede pensar, es mucho más complejo que esa frase, porque dice, bueno, si en una situación similar pudo resolver, ¿por qué ahora no? O sea, que nunca tuvo herramientas y ahora o las perdió. Bueno, ahí es donde uno siempre es necesario incluir el contexto, porque no es que uno tiene guardado un montón de herramientas y las uso todo el tiempo y todo el tiempo me son eficaces, sino que muchas veces, o mejor dicho siempre, el contexto también determina que yo pueda poner en marcha esas herramientas que tengo. A veces no es que el sujeto no cuenta con herramientas, a veces es que el sujeto, por cuestiones socioculturales y demás, no puede poner en práctica lo que ya conoce y lo que en otro momento pudo poner en práctica y le sirve. Cosa que angustia muchísimo. Y en eso hay que poder pensar que la urgencia subjetiva no surge de la nada, digamos, no es que un día, digamos, aparece una urgencia subjetiva, sino que, digamos, hay un proceso previo, digamos, hay un camino previo, probablemente de una crisis, en la cual en un momento X, digamos, aparece esta urgencia o aparece esto que estalla o que aparece de repente. A ver, Alejandra levantó la mano. Sí. ¿Qué, Alejandra? Buen día. Bueno, es como que para que la persona llegue a la crisis viene como un camino recorrido, como que de pequeñas crisis que llega al límite en donde no encuentra las herramientas para poder sobrellevar ese proceso que le está pasando. Entonces, cuando ahí la persona empieza a pedir ayuda, y también se requiere de mucha paciencia de las personas, ya sea de salud o de familiar, para poder ayudar a esa persona a sobrellevar el proceso que está pasando, ya sea ataques de pánico, ansiedad o algún otro proceso. Y sí, hay que poder pensar de esto de que, bueno, ustedes lo habrán dado en la formación, de que todos pasamos por innumerables crisis, que hay crisis que tienen que ver con la salud, que hay crisis que tienen que ver con el desarrollo, digamos, que hay crisis que tienen que ver con el crecimiento, digamos. El problema es cuando esas crisis se cronifican o no se pueden resolver, ¿no? O, como decía Natalia, no tenemos las herramientas en ese momento, o herramientas que han funcionado en otro momento, en ese momento particular no funcionan. Un eje importante a tener en cuenta también es lo histórico, en el sentido de que muchas veces uno supone que la causa, como ustedes bien traían ahí, lo de las raíces y demás, uno supone que la causa se encuentra ahí nomás. Bueno, ¿qué le pasó ayer para que hoy se haya desbordado? No digo que tengamos que hacer, digamos, una historia desde que nació el sujeto de atención, pero sí comprender que es como, ¿vieron? Como una gota que rebalsa el vaso, podemos pensar así. La persona viene avanzando en resolver, en algún punto no puede. Entonces a veces tiene que ver con algo que sucedió, con cuestiones que han sucedido mucho antes y que en algún momento, presente o actual, por cuestiones también sociales, algo hace como un clic y uno como que no puede resolverse, ¿no? Siente que no puede resolver y de hecho no puede resolver. Esto es una cuestión importante porque muchas veces a las sensaciones o a las emociones les quitamos el valor, que ustedes bien lo decían, por eso lo traigo, esto de que, o sea, la persona lo vive como un límite y capaz que los demás, bueno, no es para tantos, digamos. Y la persona siente que se va a morir o siente que no puede más o siente que se va a matar, bueno. Entonces, bueno, darle relevancia, porque lo que la persona siente, lo que la persona puede expresar, si bien no tiene mucho que ver a veces con el contexto o con lo que nosotros estamos sintiendo, es fundamental. O sea, la sensación, las emociones cobran un valor de relevancia para atender. Claudia. Sí, con respecto a lo que decía la profe, es totalmente cierto porque muchas personas depresivas
muchas veces la gente que les rodea siempre les dice, pero poné de tu parte, pero poné de tu parte. Que es fácil decirlo, pero para ellos no es así. Bien. Tal cual. Bueno, por eso, ustedes ya son todas y todos enfermeros, enfermeras, y sabrán estas cuestiones de la empatía y cómo se juega esto en situaciones donde quizás no es tan visible el dolor o el padecimiento, porque esta es otra palabra más que está en el concepto de urgencia subjetiva, que es un padecimiento agudo, un padecimiento fuerte, digamos, que a veces no se pueden expresar con palabras. Entonces se puede pasar a actos, ¿no? Entonces, bueno, el padecimiento profundo es parte también de una crisis o una urgencia subjetiva. Bueno, queremos para avanzar, nos parecía fundamental que podamos trabajar, y a ver que ustedes nos ayuden nuevamente, a pensar cuál es el concepto de salud mental, y nosotros nos vamos a basar, nosotros nos vamos a basar en el concepto que propone la Ley de Salud Mental. Ustedes saben que es la ley que intenta y viene regulando nuestro hacer como profesionales de la salud en relación a lo que es la salud mental y al tratamiento de la salud mental. Bueno, una cosita, claro. Alguien ahí ponía en el chat, digamos, en relación a lo que decía Natalia y lo que decía la compañera, no minimizar la situación. Eso. Esto que parece tan sencillo o tan hasta del sentido común, digo, lleva también a una pregunta que, bueno, algo decía la profe Lilia al principio, digo, al lugar que ocupa la salud mental, digamos, en el sistema de salud, en la atención en salud, ¿no? Porque parece que sería, lo digo feo, pero para que quede claro, parece que, bueno, total, nadie se va a morir de salud mental, digamos. En cambio, si alguien se muere, digamos, Sí, porque tiene una herida de bala, por ejemplo. O porque tuvo... Entonces eso hace que uno, para ello es todo muy bien, sí. Por eso es importante lo de diferenciar la urgencia subjetiva, que es el momento transitorio donde hay que intervenir sí o sí, pero intervenir en la urgencia subjetiva no quiere decir resolver la crisis subjetiva que el sujeto está padeciendo, sigue padeciendo, para entenderlo en un proceso mucho más complejo, lo de crisis subjetiva. Bueno, a ver, ayúdennos. Si no, se lo decimos nosotros. Mientras Alfonsina Arce levanta la mano, ¿qué concepto de salud mental trabajan ustedes, que manejan? Cuando digo trabajan, no estoy diciendo de memoria, digo, a ver si uno puede pensar con qué concepto de salud mental uno hace lo que hace todos los días cuando va al hospital, al sanatorio, al centro de salud, a la clínica. ¿Con qué concepto de salud mental camina cada uno de ustedes? Dale, Alfonsina. Hola, buen día. Lo que yo quería aportar también es que no solamente el equipo, por ejemplo, de enfermería, de médicos, tiene que estar preparado, sino también es un trabajo interdisciplinario, digamos, en el sentido que, por ejemplo, el servicio de seguridad, por ejemplo, no está preparado para un abordaje cuando una persona, un paciente, necesita ese apoyo. Por ahí es como que los atacan o no los entienden, tratan de pararlos con agresiones y es como que ellos no están preparados para ese tipo de atención y por ahí se complica la situación, porque en vez de calmar al paciente o de tratar de ayudarlo, es como que se empeora la situación. O sea, yo estoy hablando de lo que es la guardia. Cuando entran pacientes con la crisis, digamos, y el equipo de seguridad, digamos, no sabe cómo abordar el tema. Entonces eso complica mucho más la situación. Es como que la situación se pone más violenta, más agresiva, qué sé yo, entran policías, los agarran, y todas esas situaciones como que creo que todo el personal de un hospital no está preparado para eso. Y ahí es cuando
cuando empieza, digamos, el paciente a alterarse un poco más. Y bueno, es lo que yo veo en la guardia, digamos, que más allá del personal de salud, o de llevar el abordaje del paciente y demás, creo que tiene que haber un equipo interdisciplinario que apoye y que acompañe también. Como que tiene que haber una capacitación más allá de lo que es el personal de salud. Eso era lo que quería aportar. Es interesante lo que vos traes, Alfonsina, para poder pensar si, digamos, en un hospital, en un sanatorio, en un centro de salud, la formación, digamos, es solamente de los profesionales que trabajan en salud y no es de todos los trabajadores de la salud, digamos. Porque en este caso, un guardia que trabaja en un, no sé, en un centro de salud, de algún modo es trabajador de la salud también, digamos. De algún modo. Está cruzado por esa variable. Es interesante. No es por donde nosotros vamos, pero es interesante. Digo. Y que de hecho es verdad que no suelen participar de estas cuestiones de capacitación o de discusión, debate o un espacio al menos de reflexión sobre estos temas. Así que bueno, bienvenidos si ustedes pueden avanzar en eso, en incluir, si trabajan en centros de salud, bueno, en hospitales quizás sea más difícil, pero bueno, ustedes pueden incluir a estos actores también en las discusiones o en los espacios de debate sobre esto, si es que existen. Emiliano quería... Bueno, borraste la fila. Emiliano García quería... ¿Qué tal? Buen día. Buen día. No, lo de la compañera estuvo buenísimo el aporte. Yo también trabajo en una guardia. Trabajo en el Agudo Ávila y también trabajo en una guardia aparte, en otro hospital. Y bueno, eso lo vemos a diario, digamos. No solo el personal de seguridad, sino es el tabú que lleva, ¿no? Un paciente de salud mental. Una crisis subjetiva, el tabú que lleva. A veces minimizando, porque había una CH, una crisis histérica, y que siempre a veces pasa a mayores, o el miedo que cuando uno un paciente de salud mental le tiene, el miedo que se le tiene a afrontar la situación. Bueno, esa es una crisis subjetiva que hace el personal de salud, ¿no? Básicamente, una alteración de su cotidianidad. Se rompe la estructura que uno trabaja todos los días. Por eso el rechazo fuerte en los hospitales de internación general con la nueva ley de salud mental. Porque el paciente de salud mental no resiste estructura. Digamos, un paciente que se levanta, camina, deambula. En cambio, uno tiene un paciente, no sé, por un flemón odontológico y lo tiene acostado en una cama, ¿me entendés? Vos pasaste, le diste la pastilla, el control de signos vitales, el tipo está ahí acostadito, no se mueve. Si se mueve lo retan. El paciente de salud mental da vuelta, camina, habla, se te acerca, te pide una medicación como a la compañera. Rompe la estructura y ahí viene la crisis subjetiva de salud. Me parece interesante lo que decía Emiliano en relación a esto de cómo parece que se hace en espejo, ¿no? La crisis del sujeto, sí, tal cual, viviendo en crisis del sistema de salud o del espacio de salud donde este sujeto llega o es traído. Claro, a veces uno se plantea quién hace la crisis, ¿no? ¿Quién está en crisis? Si el paciente o el personal de salud que te está asistiendo. Nosotros desde nuestra concepción, que trabajamos, bueno, ambos, desde la psicología social, entendemos que muchas veces se ordena lo interno a partir de que se ordene lo externo. Entonces, pensándolo de ese modo, como vos lo traes, que me lo hiciste pensar, si el entorno que rodea a ese sujeto, el encuadre que rodea a ese sujeto, se desestabiliza, así sea por lo que el sujeto muestra, es difícil para este sujeto ordenarse. En cambio, sí, muy difícil. De la salud, contener un encuadre tranquilo, un encuadre ordenado, en el sentido de la contención. No digo de que no se pueda gritar, si necesita gritar, gritará, digamos. Pero digo ordenado, claro, la necesidad de ese sujeto. Eso seguramente haría que la crisis subjetiva sea vivida con menos dolor por este sujeto. Y seguramente vos, Emiliano, traes, digamos, otra línea de entrada a esta temática, que no creo que podamos desarrollar hoy, pero digo, que tiene que ver con esto que vos decías, a partir de la nueva ley de salud mental, que ya no es tan nueva porque tiene 10 años, digamos, los pacientes, digamos, con padecimientos subjetivos, digamos, tienen que ser atendidos en los hospitales generales, ¿no?
o en los sanatorios, digo, en las mismas clínicas que cualquiera que tiene cualquier enfermedad. Digo, claro, como cualquier persona que tiene un padecimiento. Cualquier persona, sí. Y eso no estuvo acompañado, por lo menos fuertemente, de la formación de los profesionales que trabajan en esos hospitales. Entonces, mucho de este miedo que vos decís, este miedo, este prejuicio, esta incomodidad que genera el paciente que está ingresado por una cuestión de salud mental, tiene que ver con que el profesional no está formado y por lo tanto al no estar formado no tiene herramientas, digamos, para trabajar. Por eso es lo que nosotros estamos intentando, digamos, de a poquito, a partir del plan nuevo que empezó en 2017 en la escuela, pero también se está intentando en todas las universidades argentinas, ¿no? Pero la mayoría del personal de salud no está formado con un plan nuevo, sino que viene con un plan viejo, digamos, que donde esto no aparecía como una preocupación. Entonces, claro, no, pero más allá de eso, a veces es cuestión de, como dijeron antes ustedes, de empatía, ¿no? Porque es una crisis subjetiva, no es solamente una patología mental. Una crisis subjetiva puede ser una, no sé, una herida de bala, cualquier otro ingreso fisiológico, anatómico, una fractura, una muerte, una persona, se puede realizar una crisis subjetiva, familiar o algo, y a veces ahí también viene esas situaciones que a veces son hasta desagradables resultan, ¿no? Con ciertos comentarios, cosas que a veces agudizan o ponen peor a la crisis, a la persona en su crisis, que no ayuda, digamos, pero es por cuestiones de otra índole más que de preparación profesional. Porque sí es cierto, un cirujano no va a indicar una medicación psiquiátrica como un psiquiatra no va a hacer una cirugía. Cada uno tiene su especialidad, pero hay cosas que son básicas, digamos, que se desatan ante situaciones y viene la crisis de los dos lados, digamos. Que eso es lo más difícil a veces, ¿no? Distinguir quién en realidad es el que está en crisis ante esas situaciones. A veces me ha pasado la guardia que me terminé colaborando más para sostener situaciones de compañeros que de pacientes. No sé, porque me llaman por la experiencia que uno tiene a veces de años de trabajar acá. Y cuando fui, el paciente estaba sentado, tranquilo, hablando, y terminé hablando con un compañero de trabajo, che, bueno, calmate, no hay nada, fíjate, está tranquilo, lo único que quiere es algo para dormir, ¿viste? Y es como que se acerca alguien a pedirte algo, era como, wow. Que se me levantó un paciente y me pidió algo, ¿viste? Algo que bueno, que creo que con el tiempo se está modificando y se va a ir modificando mucho más, espero que así pase. Alfonsina, que te toca a vos, digamos, ¿podés avanzar un poco con lo de salud mental? Digo, para ver si podemos sumar por ahí. Ay, perdón si levanté la mano, no quería decir nada. Perdón. Bueno, y me parece que sigue Dana. Nosotros ahí estamos... El estado de salud mental, digamos, que sería como una capacidad subjetiva de cada individuo para poder afrontar el estrés o las situaciones cotidianas. Que digamos que las herramientas con que contamos nos sirvan en el momento de una crisis o de algún evento de estrés o angustia y lo podamos soportar. Sería estar bien de salud mental, poder soportar esas situaciones, más allá de la ausencia de una enfermedad mental, digamos, en sí. Bien. Después quería agregar un poquito porque yo trabajo en sala y es muy bien, digamos que estoy muy de acuerdo con lo que dicen, que por ahí es difícil abordar el paciente psiquiátrico en una sala general y más siendo una sala pabellón cuando hacen una crisis subjetiva, pero más que nada es porque uno no tiene la capacitación, porque es como que se implementó la ley sin tener en cuenta al enfermero clínico, que no estaba acostumbrado a recibir,
y aparte que no tenemos un servicio de apoyo de salud mental en el lugar. Entonces por ahí uno habla con el clínico y los clínicos como que tampoco están capacitados y nosotros somos los que ponemos el cuerpo, digamos, todo. Y por ahí sí se tiene empatía, pero hay situaciones que desbordan. Sí, sí, el problema de la capacitación es general, Sí, como el sí. mal tiempo de Susana Jiménez. Digo, no es un problema Sí. específico de la enfermería, no es un No, problema. no. Porque digo, No, en esto, la ley de salud mental plantea la interdisciplina, plantea lo del enfermero, lo del trabajador social, lo del médico generalista, pero después, digamos, hasta hace muy poquito, el único formado era o el que transitaba por una facultad de psicología o el que transitaba la especialidad de psiquiatría. Después, claro. los demás no estaban formados, entonces es un problema general. Y claro, Sí. digo, es un problema de que también, digo, en lo que vos sumás, es un problema de que que salga una ley, no quiere decir que cambie automáticamente todo. Digamos. Claro. Esa ley después Sí, tiene sí. que, no solo la formación, sino el presupuesto, digo, ¿no? Para que eso se lleve a cabo. Que implica un Sí. proceso que viene llevándose adelante, pero es un proceso de construcción y primero de deconstrucción de cómo hemos sido, de cómo hemos aprendido, de los recorridos que hemos hecho, incluso académicos, en las universidades, y de romper con un montón de cuestiones que ahora vamos a seguir profundizando, se expresan a menudo y hacen que se borre o que no se pueda poner en práctica este concepto de salud mental que sobre todo comprende al sujeto como un sujeto de derecho. Esté caminando Sí. por la calle, esté en su casa, esté hospitalizado transitoriamente, esté en terapia intensiva. Sigue siendo un sujeto de derecho y va a atender su salud mental, como ahí nosotros bien lo decíamos, como un proceso que está determinado por un montón de componentes, es necesario que sea cuidado. No puede estar en condiciones de salud biológica muy alteradas y muy graves, haya que dejar de tener en cuenta la cuestión subjetiva que está en pie, digamos, ¿no? Lo difícil de integrar este concepto de salud mental a veces en situaciones límites. ¿Alguien que quiera? Dale, bueno, si no... No, yo pensaba en esto, digo, que uno lo dice así tan livianamente de sujeto de derecho, digo, y lo importante de reconocerlo como un sujeto que tiene los mismos derechos que cualquier otro, digo. Porque esto en la teoría puede funcionar perfecto, en la ley funciona perfecto, todos nos sentamos acá, escuchamos y estamos de acuerdo, pero después, a la hora, digo, de hacer cumplir el artículo 28 de la ley, donde cualquier sujeto que tenga una problemática de salud mental puede ser hospitalizado en un espacio de salud, en el mismo espacio de salud que alguien que tiene, no sé, un herido de bala, tomando lo que dicen ustedes, eso después trae una complejidad muy importante, ¿no? Una complejidad y un desafío para los trabajadores y las trabajadoras que están en ese momento allí. Un desafío por que ahí un paciente con una patología mental que hace una crisis en una sala pabellón, por ahí provoca crisis en los otros pacientes también que se encuentran ahí. O sea, y uno trata, obviamente ese paciente sufre, y por ahí uno no está capacitado, y obviamente tuvimos una situación de una paciente que tenía delirios de persecución, y es algo como que, o sea, estaba muy exacerbada la paciente, y ella pensaba que todos la querían matar, y por ahí uno es riesgoso para el mismo paciente y para los otros pacientes, más cuando uno no cuenta con un equipo de salud mental en el lugar. Y por ahí eso también nos hace crisis a nosotros, eso es verdad, pero no porque uno tenga rechazo al paciente, sino porque no sabe cómo afrontar la situación. Eso también. Bueno, después yo creo que eso de que uno no sabe, que obviamente es como decíamos antes, las sensaciones hay que darles valor, digamos, no porque yo lo sienta es mentira, sino al contrario, esto cuando vos decís que uno no sabe cómo, es como instrumentarnos para esto.
lo bueno y lo rico de trabajar con otros profesionales y con otras personas que quizás tengan recorrido sin ser profesionales en esto, cómo poder, enseñar y aprender entre los distintos actores de la institución. Muchas veces no falta que sea un curso, a veces uno piensa una capacitación como si del Estado viniera, y ojalá sí sea, ¿no? No estoy diciendo que una cosa reemplaza a la otra, pero digo que muchas veces uno aprende con que alguien te cuente cómo lo resolvió, y bueno, en eso también uno se va instrumentando. No digo que sea lo que tenga que resolver, pero sí entre los pares hay un montón de herramientas dando vuelta que nos permiten sentirnos más tranquilos con nuestro hacer, que seguramente no va a ser suficiente. Nosotros siempre trabajamos, cuando hablamos de interdisciplina, que ustedes lo saben mejor que nosotros, seguro, para nada, el tema siempre, lo de la humildad como profesional, es fundamental. Uno también tiene que poder reconocer que hasta ahí puede y que no sabe cómo, entonces apoyarse en otro. A veces no es fácil, no digo que sea sencillo, pero ya no creérsela, digamos, abre puertas a que otro pueda intervenir, otro compañero. Nos contaba un colega de ustedes, los otros días nos vino a ayudar a trabajar en un seminario en una de las materias que nosotros damos clases, y contaba cómo en una situación de crisis subjetiva, la única persona que podía calmar o que podía ayudar a que se vuelva a aferrar a la realidad a una joven en crisis subjetiva era la chica de la limpieza del centro de salud. Era la única, había intentado todo, y con la chica de limpieza esta joven había establecido un vínculo tal que era la que podía ayudar, digamos, en principio, ¿no? Obviamente eso habilitaba que ingresen los profesionales a trabajar también. Pero ¿cómo es así? Que a veces la ayuda también puede venir, estamos hablando de que la persona no está hospitalizada, ¿no? Ahora después vamos a avanzar en esto, pero como el primer acercamiento a veces no tiene por qué ser nuestro. Yo te quería decir que hace 4 años que trabajo con este tipo de pacientes y en algún momento lo transité por niños. Es muy difícil para los enfermeros que no estamos capacitados, no tenemos la menor idea de cómo afrontar esto, que somos enfermeros que vamos por la vida a duras penas manejando nuestra existencia y manejando el dolor y el sufrimiento de pacientes clínicos normalmente. Vernos con esta imposición, digamos, de manejar pacientes a los que de repente no sabemos ni cómo hablarles, ni cómo ayudarles, ni cómo nada. Y lamentablemente el respaldo clínico es tan poco o nulo, porque tampoco son personas formadas en la materia, no saben ni qué indicar a veces. Y el equipo de soporte funciona en horarios diurnos y los equipos clínicos funcionan en horarios diurnos, y lamentablemente la atención para estos pacientes es de 24 horas en las que no reciben atención adecuada, y todo el equipo se siente desbordado. Llámese médicos clínicos, llámese personal de limpieza, llámese enfermeros, llámese camilleros, llámese todos, porque no sabemos cómo manejar estas situaciones, y bueno, sale lo que sale. Hacemos lo que se puede, ayudamos como se puede, pero también yo me pongo a pensar en mi posición de enfermera. Viste que todos elegimos como que una rama o una especialidad porque no somos todistas. El clínico es clínico, el emergentólogo es emergentólogo, el dentista es dentista, ustedes son psiquiatras, habrá psicólogos y demás. Y nosotros los enfermeros también nos gusta por ahí de pronto, ¿no? Una especialidad. No quiero ser especialista en diabetes, o quiero ser especialista, no sé, en cualquier cosa, ¿no? No todos estamos en la condición física ni mental de poder ayudar a este tipo de pacientes. También pienso que para nosotros tendría que ser optativo. No todos tenemos las capacidades para manejar eso. Y hay gente que se niega porque psicológicamente está también agarrada por alfileres. Te imaginas que si va a ser un par para ayudar a otro. ¿Entendés? Es muy complicado, y bueno, y la imposición así de esto tampoco es como que ha generado buenos frutos, ¿no?
ha creado como un rechazo. Eso solamente quería decirte. Vanina. Hola, buen día. Yo, retomando un poco lo que decía la compañera anterior, que ella mencionaba que es un peligro, un paciente con una crisis, ¿no es cierto?, un peligro para sí mismo y para el resto de los pacientes que están alrededor, pero también para nosotros. Porque a mí me ha pasado, por suerte tengo reflejos, y podés esquivar un montón de golpes, pero también es un peligro para nosotros. A mí particularmente me cuesta muchísimo trabajar con este tipo de situaciones y pacientes, no me siento cómoda, porque uno, si bien a veces no tiene cómo llegar, también uno emplea todo lo que tiene a su alcance y en muchas ocasiones, o por lo menos me ha pasado a mí, no tenés punto de encuentro ni siquiera visual como para empezar a ver cómo se puede acceder a ese paciente para tratar de manejar la situación. A mí me ha pasado en una oportunidad que fue hasta gracioso para mí, y lamento decirlo así, me tocó en terapia, yo trabajo en terapia, una paciente, una señora relativamente joven, un intento de suicidio. Había tomado medicación y demás. Una vez que se despierta, porque lo único que hizo fue dormir 2 días seguidos, se despierta, el discurso de siempre, no te asustes, te vamos a higienizar, te vamos a poner de costado si te mareas, cerrar los ojos. Bueno, ¿qué me dice la mujer que ya había vuelto en sí? Tengo miedo, me vas a tirar de la cama. Y yo pensé, te quisiste suicidar, tenés miedo de caerte en la cama, sería lo más sano que te podría pasar. Entonces, por supuesto que no se lo dije, pero no tengas miedo. Entonces a mí sí, particularmente me cuesta trabajar con este tipo de pacientes, no me gusta, porque muchas veces no tenés forma, y menos ahora con el tema de la pandemia, que uno está afuera. Entonces, cuando tiene o antecedentes psiquiátricos, ¿no es cierto? Vos quédate tranquila, nosotros te estamos mirando de afuera, cualquier cosa que necesites, nosotros entramos. No nos podemos quedar acá todo el tiempo por la pandemia. Entonces, por ahí, empiezan a los gritos. Quédate tranquila que dame 2 segundos, me visto y entro. Se tranquiliza, saliste. Bueno, entonces es el ida y vuelta, más los equipos de protección personal, más los tipos de pacientes, es como que es tedioso. Para mí es tedioso trabajar con ese tipo de pacientes, no me gusta para nada. Bueno, muchas cosas están diciendo, que seguramente hay algunos ponen ahí en el chat que coinciden. Sí, lo de la preferencia, de qué prefiere uno y qué prefiere otro, o con qué sujeto de atención me siento más cómoda, como nos puede pasar con niños, adultos mayores, no nos generan no nos genera lo mismo, ver un niño enfermo que un adulto enfermo, ver una persona, volvemos a la alegría de bala que nos quedó como eje. No le mismo una persona que ingresa o que está en terapia intensiva porque tuvo una herida de bala que aquella que quiso suicidarse. Digamos, eso tiene que ver con qué nos genera este otro que tengo delante. Y que eso es muy singular. Y que en eso podemos debatir, hacer 120 libros. Y es verdad que nadie tiene razón. En realidad la tenemos todos, porque son cuestiones muy propias, lo que me genera este otro o esta otra. Y nosotros nos estamos formando, tanto ustedes como nosotros, para ser trabajadores de la salud, para poner en práctica todo lo aprendido, y en esto sí intentar al máximo de centrarnos muchas veces en nuestra necesidad y poder atender la necesidad del otro, que es una tarea, como bien vos decís, Vanina, ardua, de todos los días, es complejo, seguramente la hacen porque de hecho la vienen haciendo, y sí, muchas veces uno queda insatisfecho, digamos, ¿no? No solo por lo que hace y a veces no alcanza, sino porque se siente impotente, porque siente que no puede. Es parte también de la tarea esto. Sí, yo creo que más allá de que a uno le gustaría elegir, digamos, con quién trabaja, o como decía Nati, decir, bueno, yo prefiero trabajar con niños, yo prefiero trabajar con adultos, yo prefiero trabajar con adultos mayores, yo prefiero trabajar con adolescentes.
Más allá de eso, que es entendible, a mí me queda lo que vos decís, Vanina, de la palabra imposición. Digo, en este sentido, a mí me parece que sigue siendo una clave el hecho de la instrumentación, digo. Cuando uno no está instrumentado, digamos, y cae en un servicio y tiene que trabajar con cierto tipo de patología, con cierto tipo de dolencia, con cierto tipo de padecimiento, sin estar instrumentado, o estando muy, muy poco instrumentado, uno apela, digamos, apela a la camiseta y apela al conocimiento que tiene, pero seguramente lo de la incomodidad va a ser, digamos, una de las cuestiones que va a aparecer primero. Y creo que tiene que ver con lo que decía Emiliano antes, digo, ¿por qué recurren a Emiliano? Porque Emiliano, digamos, está a partir, no sé si a partir de la formación o también a partir de su práctica en el Agudo Ávila, más instrumentado, entonces uno recurre al que sabe, entre comillas. Con esto no quiere decir que si uno sabría, lo diría, digamos, no sufra, no se angustie, no la pase, digamos, no se incomode, pero seguramente también se incomodaría como se incomoda con otras cuestiones. Lo que pasa es que, claro, cuando vos no estás instrumentado, digamos, todo lleva a desbordarte. Ni hablar que, bueno, vos incluiste lo de la pandemia, incluiste lo del aislamiento, incluiste toda esta situación que ya de por sí nos incomoda. Eso es así, digamos. En eso uno no tiene más que apelar a la instrumentación, apelar a la formación y apelar a que, digamos, a que no sea imposición, sino que uno ingrese en un trabajo teniendo las herramientas para poder llevarlo a cabo. Que dicho así parece una pavada, pero después ustedes se encuentran con que no es tal pavada. No sé, Emiliano, ¿vos qué querés sumar? Mientras yo voy compartiendo otra cosa, ¿puede ser? Dale. No, yo quería agregar que lo que están diciendo todos, nadie está preparado. Yo cuando me recibí, hace muchísimos años atrás, salud mental lo vi como un módulo, o sea, un tema, un tomito, lean esto, listo, ya está, rendimos y listo. Ni siquiera tengo una práctica, nada. Y cuando yo entré acá a laburar, hace unos 8 años atrás, no entré por capacidad, entré porque soy grandote. Vos entré acá y enfermería es el brazo armado de salud mental. Se fue cambiando ese paradigma. Y yo cuando entré me pasaba lo mismo que le pasa a ustedes. Yo por ahí digo, ¿qué pasa? Este tipo no me hace caso cuando le hablo, cuando acá, después, con el tiempo, aprendiendo, con la experiencia, años, y que todavía me pasa a diario, es un aprendizaje continuo salud mental. Todos los días con el mismo paciente no hace las mismas acciones, no tiene las mismas actitudes, porque todos los días se cambia, como cualquier persona que tiene su día, su momento. Aprendí a despojarme de prejuicios, lo primero que tuve que hacer. Como le pasaba a la compañera, se quiso suicidar y ahora se preocupa porque se cae de la cama. Bueno, me pasaba todo el tiempo. ¿Qué le pasa a este tipo que no entiendo que lo estoy cuidando y que quiere? Bueno, me di cuenta que no tiene conciencia de enfermedad, de riesgo, de peligro. Me tuve que despojar de un montón de cosas de a poco, pero fue todo un proceso. Yo no estaba preparado para nada. Cuando entré acá, entré con todos los tabúes, todos los miedos, todos los terrores, y lo único que hacía era, vení, vamos a una crisis, tenemos que sujetar al tipo, vení que acción inyectable, vení que... Y dije, no, pero no es, yo no entré de patota acá, de patoica, yo entré de enfermero acá. Y gracias a gente que tiene mucha más experiencia, fui aprendiendo y tomando otros conocimientos, otras acciones y actitudes frente a los pacientes, que me llevaron hace fácil años que no me tengo que revolcar, por decirlo de alguna manera, con un paciente para hacer un inyectable. Inclusive en la guardia, que estuve muchísimo tiempo, y son actitudes que uno va tomando y formaciones que la va aprendiendo a diario. Es como algo muy... Cuando uno aprende a manejarse acá te das cuenta que es algo muy cotidiano, que uno lo hace todo el tiempo, pero sin prejuicios. Es lo primero que hice cuando entré a sacarme los prejuicios. ¿Puedo decir una cosita como para aclarar un poco? Dale, Vanina. Que yo no me sienta cómoda y no me guste trabajar con este tipo de pacientes no significa que mi atención no sea extraordinaria para con el resto, que es mi hábitat, los intubados. Entonces, no tengo prejuicios, porque no los tuve nunca, porque es la clave principal que te dicen cuando uno comienza a estudiar. Entonces, fue una expresión
que no me gustan ese tipo de pacientes, pero eso no significa que esté prejuzgando a la pobre señora que quiso su vida ni demás. Era eso. Entiendo, pero a lo que voy es que todo el mundo tiene una situación así, inclusive yo la tengo a diario, lo que te digo. Y que es lo difícil de trabajar en salud mental, sacarse esas cosas a veces encima. No estoy diciendo que esté mal, las tenemos todo a diario con todos los tipos de pacientes. A ver, me pasa con pacientes con situaciones de consumo que pasan, mirá cómo viene, ¿para qué tomás si no te lo aguantás? Todo el tiempo lo vive uno eso a diario. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que es lo cotidiano, lo que te pasa a vos nos pasa a todos, y que es lo más difícil, y que siempre me pasa a mí, siendo que hace 15 años me laburo acá, me sigue pasando, y es muy difícil, pero es la herramienta más fácil que yo intento adoptar, ni siquiera adopté, intento adoptar para poder trabajar de manera, no sé cómo explicarte, de una forma no agresiva, no violenta, con los pacientes con padecimiento mental. Sí, Emiliano, hace 15 años que ingresaste, decís vos, y hace 10 años que está la ley de salud mental, y recién está, digamos, sí. Recién está, desde ahí para que... Yo bueno, ahora les vamos a leer hay unos extractos de una... Primero quería decir algo, quería decir que sí se entendió lo que dijiste, Vanina creo que era el nombre, que sí, que aparte lo tuyo es portavoz seguramente de muchos otros, ¿no? No es que lo que vos decís va a ser tomado exclusivamente por vos, sino que estamos intentando pensar. Y nosotros recién medio que charlábamos así bajito, que estamos convencidos de que la formación que uno tiene en todas, digamos, nosotros como psicólogos, ustedes como enfermeros, enfermeras, seguramente no alcanza, y seguramente hay que seguir instrumentándose, pero también es mucha, digamos, eso queríamos decir, que a veces a veces nos ponemos, lo digo para todos, ¿no? A veces nos ponemos expectativas que no se cumplen, que no llegamos a cubrir en nuestro hacer cotidiano, y eso nos va tirando como abajo y nos cuesta reponernos. Y bueno, digamos, entendemos, los dos pensamos eso recién, que entendemos que es mucho lo que ustedes hacen. A veces no es suficiente, a veces no alcanza, a veces necesito que venga otro, no quiero hacerlo, todo eso está, pero que no es poco lo que hacemos y lo que hacen, en este caso estamos hablando de los enfermeros y las enfermeras, no es poco, y la idea nuestra hoy es, seguir indagando, preguntándonos qué más, o si no, cómo resolver estas cuestiones que también nos desbordan a nosotros. Y ahí llegamos a esto de que la crisis al final termina siendo como un poco de todes. Y eso es difícil, porque se supone que los profesionales tenemos que estar algo más instrumentados que ese sujeto. Y es muy difícil. Entonces, bueno, a veces pasa esto, como decía Lilia al inicio, no me acuerdo qué palabra usaste, Lilia, no sé si por negación o por qué cuestiones, a veces uno deja de lado, o no mete tanto a jugar lo subjetivo, porque nos ocupamos de lo biológico, porque no sé si nos resulta más sencillo, pero por ahí estamos más instrumentados y entonces nos sentimos más cómodos. Bueno, acá estamos compartiendo la situación, no vamos a resolver hoy nada de esto, pero sí, por lo menos encontrarnos y entender que esto es un problema, y bueno, que como dice la ley de salud mental, el cuidado de la salud mental es una tarea de todos los trabajadores de la salud, y que todos y todas podemos en algún momento tener una crisis subjetiva. Habrá algunos sujetos con padecimiento subjetivo más grave, que entonces, bueno, uno tiene que por ahí instrumentarse mucho más, pero después las crisis subjetivas las padecemos todos, digamos, ¿no? No hace falta tener algo especial para sufrir este tipo de desequilibrio o de imposibilidad de resolver frente a una situación. Desde lo subjetivo. Acá el compañero me va a abandonar a mí, nos va a abandonar a todos por un ratito, así que seguimos conmigo. Yo les voy a leer. La verdad que un placer. Adiós. Bueno, gracias, Ariel. Tenemos muchas niñas, y va, empezaron las clases para todos. ¿Les leo? Esperen que ahora tengo las dos compus yo y me hago como un lío. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien que vea mejor que yo? ¿Tiene ganas de leer? Estaría más que bien. ¿Lo que dice en la pantalla? Dale. Bueno. Desnudo en la cama, un calzoncillo protegía un resto de pudor.
El principal contacto se establecía, como es natural, con el personal de enfermería, del que dependía mi periódica necesidad de orinar. Además de recibir la medicación que me era inyectada por vía intravenosa, pregunta mía, ¿qué es eso? Me responden, un elixir de la juventud. Pienso, es lo que me hace falta, y digo gracias. Comienza la larga noche hospitalaria llena de ruidos, voces, alarmas de los monitores, quejas. Un paciente llama varias veces con pedidos que no logro identificar. Al parecer quiere ir al baño. Quítese la guía. Nada de ello es posible. Al día siguiente, oigo a alguien que comenta que ese paciente no es apto para estar en este lugar. Comienza arrancándose alguno de los tubos que lo conectan a la medicina. ¿Medicina dice? Sí. Medicina. Tiene en diversos orificios naturales o artificiales. Como lo que se ha arrancado es una guía periférica, deciden colocarle una guía central, es decir, una canalización de vena del cuello, pero se las arregla para arrancársela también, creando una mini crisis en el servicio. Resultado, le atan las manos y vuelven a colocarle la guía. Renuncio a saber dónde. Una enfermera me cuenta que el abuelo tiene insuficiencia cardíaca izquierda y derecha y trastornos broncopulmonares crónicos, además de algún problema de vejiga. Recuerdo mis épocas de neumonólogo y puedo imaginarme el cuadro y los desequilibrios que produce. Pienso, ¿por qué tiene que estar internado en un servicio de terapia intensiva? Al rato vuelvo a pensar, ¿por qué cualquiera de nosotros tiene que estar internado en un servicio de terapia intensiva? No sé la respuesta, no digo nada. Pero la respuesta más frecuente, al viejo o a cualquiera de nosotros ante cualquier solicitud o reclamo, era quédese tranquilo. Sin duda, la frase más oída durante todo el tiempo que estuve internado. Quisiera saber si alguien es capaz de mantenerse tranquilo en una situación como la descrita. Bueno, ahí dice Mario Testa, Mario Testa, salud, problemas y debate. ¿Alguien conoce a Mario Testa? No. Sí, recuerdo algunos textos de subjetividad, creería que bueno, plantea las situaciones de, ¿cómo decirlo? De cuando se despersonaliza. ¿Era despersonalizar la palabra? Sí, despersonalización. Sí, en realidad Mario Testa es un médico sanitarista. Bueno, esta carta son extractos de la carta que él escribe desde el hospital, se llama como desde el hospital, creo, o desde el lugar del paciente, algo así se llama. Y bueno, está en esa revista que ahí pusimos. Digo, como un profesional de la salud en situación de hospitalización, que parece, no sé si sería terapia intensiva, parece que no, pero no lo sé, cómo él cuenta la vivencia desde el otro lado, ¿no? Pensando en esto que veníamos charlando de que todo el mundo entra en crisis, y como cuando alguno de nosotros, ojalá que no, pero alguno de nosotros nos toque estar del otro lado, cómo se vive. En realidad esto lo traemos porque, bueno, sabemos que ustedes están trabajando en esta materia, tiene que ver con atender, poder desarrollar y desplegar el cuidado enfermero en adultos en estado crítico de salud. Entonces, bueno, ya la hospitalización estaría siendo, incluso la UTI, estaría siendo uno de los lugares donde ustedes tienen que desplegar esta tarea de cuidado, y también cuidado de la salud mental. Profe, disculpe que le interrumpa. Bárbara, gracias por leer, que me dijera. ¿Sabes lo que a mí yo me doy cuenta? De que yo trabajo en terapia también, y muchas veces hay pacientes que están, obviamente que los que están lúcidos, ¿no es cierto? Pero están, por ejemplo, el otro día me tocó un paciente en particular que, bueno, él era un post-COVID y estaba con la cánula de alto flujo, cánula nasal. Entonces viene la médica y le dice, te vamos a intubar para que respire mejor. Entonces el paciente se puso mal y le decía que no quería que le hagan nada, que lo toquen, que esto, que lo otro. Y bueno, la doctora lo quería convencer y el paciente... Ay, Bárbara, no sé si a todos les pasa, pero se escucha muy lejos, ¿puede ser?
A ver, repetí no de sé, nuevo ahí subo un poquito. Sí. Dale, Y repetí la última parte. bueno, y el paciente le dice, déjeme que lo pienso un ratito. Y cuando se va me dice, ¿usted qué dice, enfermera? Y yo le digo, mirá, yo creo que es la mejor opción para vos, para que te recuperes. Y me dice, me van a abrir mucho? Y yo le digo, no, no te van a abrir, no te explicó nadie lo que te van a hacer. Me dice que no, me dijo que no, entonces yo agarré el tubo, el endotraqueal, y se lo mostré. Le digo, mira, este tubo te lo ponen por la boca, te hacen esto, no te van a cortar en ningún momento, te vamos a poner medicación para que vos estés relajado. A lo que voy es que muchas veces los médicos por ahí vienen y dicen, no, te vamos a hacer esto, pero nunca le explican al paciente lo que le van a hacer. Entonces eso mismo también genera una crisis en el paciente que después no se puede controlar. Sí, un poco la propuesta nuestra tenía que ver con todo lo que resta del encuentro de hoy, a partir de esto que venimos trabajando, del concepto de salud mental y de entender a los sujetos. Escuchan mi hijo, ¿no? Mis otros hijos, del otro lado, perdón. A ver, le voy a decir que baje el volumen. Pero bueno, no digo, teniendo en cuenta lo que venimos diciendo al principio, lo de la crisis subjetiva, urgencia subjetiva, la urgencia generalizada que se genera, la crisis generalizada que se genera, perdón, en el sistema de salud o en el espacio de salud, teniendo en cuenta el concepto de salud mental, que también lo tenemos los trabajadores de la salud, también tenemos que cuidar nuestra salud mental en esos momentos, entonces también es una amenaza a veces a nuestra propia salud mental, lo que genera este otro en crisis, o esta otra en crisis, y teniendo en cuenta que estamos trabajando, vamos a intentar meternos ahora un poquito en el mundo de la hospitalización y muchas veces de la terapia intensiva, no solamente la hospitalización en estados intermedios, bueno, sino que también en estas situaciones más críticas que transita el sujeto en relación a su salud, y donde ustedes, como enfermeros y enfermeras, cumplen una tarea fundamental. Nosotros el pasaje de la crisis subjetiva o la urgencia subjetiva a la hospitalización en terapia intensiva, o hospitalización si quieren en una sala intermedia, queríamos hacer ese pasaje no sin leerles este texto pequeñito que leyó Bárbara de Mario Testa, que nos invita a pensar que la crisis subjetiva, ya no digo urgencia, que las crisis subjetivas suceden antes y también suceden durante la internación o durante la hospitalización. Bueno, esto ayuda. Pensemos juntos, a ver, ¿ustedes qué les parece? Uno de los puntos que queríamos trabajar era esto de la disociación que a veces hay entre lo biológico y lo subjetivo cuando uno atiende a un sujeto de atención que está hospitalizado. ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo voy escribiendo lo que ustedes dicen, ahora voy a volver a abrir el otro archivito, pero un poco nos pareció importante pensar esto, ¿no? Que la crisis subjetiva sigue en pie. A veces se intenta estabilizar o se atiende principalmente a la estabilización de las cuestiones biológicas, que son, o sea, profundamente necesarias, ¿no? No estamos diciendo que hay que abrazarlo antes que colocarle un respirador a un sujeto de atención, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo cómo hacemos para integrar a veces estas cuestiones que parece que están bastante disociadas. O ustedes díganme si no, y lo vamos viendo juntos. Juntas sería. ¿Qué les parece? A ver, ahí tengo a Marta. Yo creo que debería haber, ¿no?, un trabajo interdisciplinario de los psicólogos y psiquiatras, por ejemplo, en mi hospital geriátrico, con los enfermeros, porque en realidad los que estamos todo el tiempo con los pacientes somos nosotros. Ellos vienen, los ven, los escuchan y se van. O sea, no nos dicen nada a nosotros, cómo afrontar alguna situación o qué es lo que le está pasando. O sea, no hay comunicación entre los profesionales, los psicólogos, psiquiatras y los enfermeros. Eso debería cambiar. ¿Puedo decir que no hay comunicación en ese área, en el área de terapia intensiva, o no hay comunicación? No. Yo trabajo en un hospital geriátrico. Ajá. Y no hay. Debería haber. Sí, claro que sí. Sí.
¿Quién más quiere aportar algo? Yo porque no estoy viendo, me cuesta con las dos computadoras ver quién sigue en la lista, pero bueno, alguien que tenga la mano levantada. Yo, profe, lo que veo es que por ahí no tenemos mucho tiempo en realizar todas las actividades hay veces que tenemos muchos pacientes y no hay tiempo para atender el tema de la subjetividad o de la salud mental como se debería tratar, digamos. Entonces, como que realizar las tareas, qué sé yo, lo más común, por tirar un ejemplo, control de diuresis, y entonces es como que vas perdiendo el contacto con el paciente y la comunicación, pero porque tenés que hacer muchas cosas. O sea, tenés que hacer muchas tareas, medicación, controles, el registro, y por ahí tenés un tiempito nomás para tener la comunicación con el paciente y hablar un ratito con él, y hay veces que directamente no lo tenés. Es preguntarle, ¿te sentís bien o tenés dolor? Y nada más. Y cuando ocurre una situación así que inesperada, que por ejemplo el paciente se altera o se quiere ir, es como que todo el trabajo que vos tenías programado o las tareas que tenías programadas en tiempo se borraron. O sea, se desprogramó todo el tiempo que vos tenías para tu guardia, digamos. Y ya se te atrasa todo lo que vos ya tenías programado. Entonces, creo que es un poco también falta de tiempo, falta de personal y qué sé yo, el abordaje de muchos pacientes que por ahí no tienen la atención que requieren, digamos, el sujeto, digamos, para abordar bien su necesidad. Sí, empiezan a aparecer cuestiones que los que han estudiado en esta escuela, me parece que lo habrán aprendido, lo habremos trabajado, porque bueno, en una de las materias, al menos que yo trabajo, nosotros damos clases, se trabaja, que es esta cuestión de la teoría de los ámbitos, ¿no? De la determinación de cuestiones mucho más amplias, cuestiones que no podemos resolver nosotros, que no están al alcance de nuestra mano, resolver, como por ejemplo la cantidad de personal que hay en el sistema de salud para atender, en este caso, a estos sujetos de atención particulares, muy particulares. Cuando digo muy particulares, digo porque si estamos hablando de sujetos con un grado de salud crítica, o sea, un grado de enfermedad crítica, de salud crítica sería, perdón, también se habla de que estamos muy cerca de la posibilidad de la muerte también, ¿no? Entonces, bueno, entran a jugar cuestiones muy importantes que no podemos dejar de tener en cuenta. Entiendo lo que decía Alfonsina, lo de la cantidad de personal dedicado a esto, y que uno a veces tiene que elegir qué hacer. A ver, Marta, yo voy a ir escribiendo lo que ustedes dicen, me cuesta hacer ambas cosas, pero lo voy a intentar hacer. No hay trabajo interdisciplinario, que es lo que primero decía la primera compañera, que no llegué a ver el nombre, perdón. Vamos a poner. Vieron que la interdisciplinariedad también es una cuestión que termina siendo, que uno puede terminar internalizándola. Yo no digo que yo voy a ser enfermera porque estudié para ser psicóloga, pero sí, y esto lo sabe mi compañera que está, bueno, Lilia también, pero con Mónica compartimos una materia que es construcción de la subjetividad, y de a poco yo me encuentro con un montón de conocimientos y un montón de cuestiones que estoy segura que en una situación de salud hospitalaria, si yo tuviera que estar ahí, sabría hacer un montón de cosas, una vía no sabría aplicar, por ejemplo, pero sabría hacer un montón de cosas que me las brindó el hecho de compartir con compañeros y compañeras enfermeros y enfermeras. Con esto quiero decir que la interdisciplina, si bien es necesario que exista y es necesario que seamos muchos los actores que atendamos a estos sujetos, y como decía la compañera, que haya relación entre los enfermeros, las enfermeras y los psicólogos, también es verdad que muchas cosas uno las va internalizando, y no va a ser, ustedes no van a ser psicólogos ni psicólogas, pero a veces son mínimas las intervenciones que al otro lo humanizan. Trayendo lo que decía, no me acuerdo si era Nisa o quién, lo de la despersonalización, ¿no? Hay pequeñas cuestiones que uno puede hacer mientras lleva adelante la actividad necesaria, que a este otro o a esta otra lo humanizan. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, pensemos. ¿Qué lugar se le da a los subjetivos sin necesidad de tener que hablar 1 hora y media? Lo que recién contaba la compañera de esta posibilidad de explicarle al sujeto de atención
que era lo que le iban a colocar, seguramente le dio una tranquilidad, no le quitó el miedo, no le quitó la angustia, porque bueno, nada, es terrible lo que le iba a pasar, pero le generó una tranquilidad o mejores condiciones para lo que venía. A veces es verdad que no tenemos ese tiempo para esa charla. Pero bueno, quizás pueden ser pequeñas cositas que hacen que este otro sea un sujeto de derecho, aunque esté en una de las situaciones más vulnerables de todas. Creo que la hospitalización es una de ellas. Imagínense la terapia intensiva, ¿no? El grado de dependencia que existe ahí. A ver, ¿quién más? Marta, yo voy escribiendo lo que ustedes van diciendo. No, me había quedado levantada. Ah, bueno. ¿Alguien más que quiera aportar sobre esto? Sobre si les parece que es así, que está disociado en la tarea concreta, para ir pensando juntos, está disociado en su tarea concreta, lo biológico de lo subjetivo, en la atención concreta me refiero. Dale, Dana. O sea, en realidad no tendría que estar disociado porque la persona, o sea, tendremos que tener en cuenta la subjetividad de cada uno, de la situación. Ya estar internado, yo en realidad tengo más experiencia en clínica que en terapia, digamos. Pero por ahí es muy importante explicarle por ahí los procedimientos cuando ellos te dicen que qué le vas a hacer o por qué le pones eso. Hay muchos pacientes que por ahí dudan de lo que vos le estás haciendo, ¿viste? Y necesitan como la palabra del médico a veces para estar seguros. Entonces, por ahí explicarle los procedimientos o cuando hay pacientes que tienen patologías psiquiátricas por ahí en la sala, los otros pacientes también, que en teoría no tienen problemas mentales, como que se disgustan mucho. Entonces uno por ahí le tiene que explicar que tal paciente hay que entenderlo porque, digamos, no comprende como nosotros. Por ahí también a los demás pacientes, o sea, la subjetividad sí se tiene que tener en cuenta porque o sea, es un ser biopsicosocial, digamos, la persona, en teoría. No tendría que estar separado lo psicológico. Claro, y lo que sí que comparto con la otra compañera es que por ahí sí pasa que con los psicólogos, los psiquiatras por ahí, no nos preguntan a nosotros cómo estuvo ese paciente, porque en realidad tiene razón que somos nosotros los que los vemos las 24 horas. Y ellos solo toman en cuenta el momento en que ellos charlan y eso. Y cuando cambian medicación o algún procedimiento tampoco nos avisan. No todos, pero en algunos pasan esa situación. Que por ahí eso también como que nos da, nos falta herramientas o no sé, para proceder con el paciente, digamos. Que por ahí si habría más comunicación, sería más fácil también la atención. Y la falta de tiempo también es verdadero. Como algo bueno, digamos, como algo que humaniza al otro, esto de poder explicarle, eso me parece que es fundamental. ¿Vieron ahí lo que leíamos recién? Cómo, viste, a veces una pregunta, una respuesta, bueno, quédese tranquilo, que está bien, nos vale que es la respuesta, como él ahí mismo dice, la más escuchada, bueno, a veces no alcanza, y con todo lo que este hombre había vivido, estando solamente acostado, quédese tranquilo, era como, para él parecía un chiste en relación a lo que estaba sintiendo. Y a él no le había pasado demasiado, bueno, no era demasiado ¿no? Lo de los calzoncillos y demás, toda esta cuestión es realmente importante. Lo que nosotros nos proponíamos en este rato con ustedes era que no quede, digamos, poder trasladar lo del padecimiento psíquico y lo de la crisis subjetiva a todos y a todas los sujetos y las sujetos que están hospitalizados, y no solo aquel que entró por un problema, por una crisis subjetiva, digamos, ¿no? Hay un síndrome que ustedes lo conocerán probablemente, que dicen, se sabe, digamos, se ha estudiado, que dice que padecen los sujetos que están hospitalizados, sobre todo en terapia intensiva,
Es un síndrome que incluye 4 factores, y estos factores son problemas psicológicos previos que puede tener el sujeto, que se activan en esa situación de hospitalización y hospitalización en esas condiciones. No es lo mismo donde puede haber un familiar cuidándolo todo el tiempo, no es lo, digamos, y sabiendo que la posibilidad de no salir de ahí es una posibilidad concreta. Aquel que ingresa, y digo, yo por ejemplo, por suerte, nunca he estado en terapia intensiva, pero ya la representación que yo tengo de eso es que, bueno, es grave, de mínima es grave. Entonces ya la posibilidad de que de ahí no se salga está en juego desde el momento que te llevan, ¿no? Y si te llevan consciente, con más razón se juegan cuestiones ahí. Entonces, ¿qué se juega en esos espacios? Se juegan estos problemas psicológicos previos que tiene el sujeto, que los trae, los traía y los seguirá teniendo. Se le suma a eso como si fuese un trauma psicológico producto de la enfermedad que está padeciendo. Cuando decimos trauma quiere decir como un nudito, por decirlo de alguna forma más sencilla, como un nudito que no se puede desatar, ¿no? Como dudas, miedo, susto, incertidumbre. A eso se le llama trauma psicológico producto de la enfermedad que está padeciendo. Que podría ser una cuestión, podría ser algo psíquico, digamos, podría ser una cuestión de un delirio, por decir algo, y la persona termina hospitalizada y en terapia intensiva, se quiso matar. O podría ser, como decíamos antes, una herida de bala, qué sé yo, un infarto, no sé lo que sea, que también provoca un trauma psicológico que se expresa ahí. La propia enfermedad que lo lleva a la terapia intensiva le genera ya un plus a estos problemas psicológicos que tenía, que también se ponen en juego. Entonces, cuestiones psicológicas que ya trae el sujeto. El trauma que genera la propia enfermedad por la cual la persona está siendo hospitalizada. El estrés, otro dato más, es el estrés que genera ese ambiente. Y ustedes, o al menos los que están acá, que trabajan en terapia intensiva, podrán, si quieren, describirlo, cómo es ese espacio. Pero si no es el de terapia intensiva, la hospitalización de por sí suele ser muy diferente a lo que es la casa de uno, ¿no? Pensándolo para ser claro en la comparación. A veces odiamos nuestra casa, pero al menos tiene nuestro olor. Y además, entonces, del estrés que genera la situación, el ambiente en el que me encuentro hospitalizado, siendo el sujeto de atención, también hay algo que genera este síndrome, que es el tratamiento que se da en terapia intensiva en general. Y esto tiene que ver un poco con lo que ustedes van diciendo, que a veces el personal no es el necesario, y también tendrá que ver, no sé, cuéntenme ustedes, acá queríamos compartir, y espero que lo podamos hacer al menos un ratito, ¿cómo es el tratamiento con estos sujetos que están hospitalizados y en terapia intensiva, digamos? Yo digo, lo del síndrome nos parecía importante traérselo porque se juntan muchas cosas. Desde ahí es que queríamos que no quede ligado solamente el cuidado de lo subjetivo a aquel que ingresa por un padecimiento subjetivo, sino poder abrir, que nos quede a todos la tarea de que el cuidado de lo subjetivo, el cuidado de la salud mental, es necesario en todos y en todas las y los pacientes hospitalizados. Seguro que no es lo mismo. Eso también está claro, ¿no? Seguro que no es lo mismo aquel que quiso suicidarse que el otro que recibió una bala, qué sé yo, o que tuvo un accidente de tránsito y quedó. No es lo mismo, y no es lo mismo cuando sale, como qué hacer con este sujeto, cómo volverlo a incluir. No es lo mismo. Pero todos tienen padecimientos subjetivos que tenemos que atender. El síndrome no tiene un nombre. Sí, es el síndrome que habla de la crisis subjetiva que se vive en terapia intensiva. Como que es una crisis subjetiva que está dada por esto, al menos por estos 4 factores. Propio de la terapia intensiva, propio del ambiente hospitalario, propio de los conflictos que generan la propia enfermedad y propio de cuestiones anteriores que uno puede tener en juego. En relación a esto del síndrome, yo les quería dar un ejemplo pequeño. Por ejemplo, ¿qué problema psicológico previo podía traer el sujeto? Por ejemplo, la desvalorización. Digo, esas cositas chiquitas, ¿no? Alguien que se siente desvalorizado, imagínense hospitalizado, dependiendo plenamente del otro, se siente, o sea, mucho peor. Se
agudiza eso, que era un rasgo que en la vida social saludable, bueno, sí, si es una persona que se desvaloriza, te va a generar conflicto, pero vos podés llevar tu vida. Hay mucha gente que no tiene una autoestima alta y sin embargo va andando por la vida y no le trae grandes conflictos. Pero en esta situación, eso sería una variable que agudiza la problemática. ¿Entiende lo que digo? Sí, Nati. ¿Sí? ¿Se entiende? Nadie contestaba, digo, por eso. Bien. A ver, ayúdenme a contar. ¿Qué les parece esto que les estoy diciendo? ¿Qué podemos hacer para unir estos polos que a veces parece que están separados en nuestra atención? No nos queda mucho tiempo, así que por eso quiero que por lo menos tiremos algunas líneas de qué se puede hacer para trabajar en la integración del cuidado en los sujetos que están hospitalizados y en terapia intensiva, o hospitalizados, donde se siga sosteniendo a este sujeto como un sujeto de derecho. Y profe, acá podemos abordar todo lo que corresponde a la ética y los valores con los cuales nosotros nos presentamos a trabajar el servicio, y ese va a ser, en cuanto a los valores que nosotros retengamos que son los justos, digamos, en nuestra forma de trabajar, vamos a tratar al sujeto como un sujeto de derecho y con dignidad, ¿no? Teniendo en cuenta todas sus necesidades y también las de sus familiares. La necesidad, por ejemplo, ¿cuál sería la necesidad subjetiva que puede tener un sujeto de atención hospitalizado? ¿Qué necesidad puede tener? Que no sea la de que no sea una cuestión orgánica o biológica. Seguridad. Bien, por ejemplo, atender a su Contención. ¿Qué más? Perdón. Pertenencia. Contención. Sí, la parte de la dignidad en cuanto al trato y al servicio que le brindamos, ¿no? Como dice la compañera, con la contención y bueno, estando atentos a esos detalles de, por ejemplo, no dejarlo desnudo, que la persona está en un estado muy vulnerable, ¿no? Siempre y cuando esté consciente, ¿no? Ahí yo ponía lo de cuidar su identidad, porque una cuestión que me estaba olvidando de decir, que bueno, más o menos se viene esbozando, no está clara, que traía la compañera lo de la despersonalización. Porque una vez personas pasó una tarjeta de Claudia. hospitalizadas pierden hasta la identidad. Es una Pásame tu cosa teléfono y te llamamos sin compromiso. muy triste, digamos. Cuando decimos que pierden su identidad, quiere decir que sienten que todo lo que son está depositado en otro y que ese otro cuida mucho, pero no lo necesario. Y la persona deja de sentirse seguro y deja de sentir que es un sujeto que puede decir algo, que puede sentir, que puede pedir, que puede llorar, que es, bueno, eso, lo de la cosificación. Seguramente se restablece su salud orgánica, ojalá, hay veces que no, hay muchas veces que no, esto es más triste todavía que todo lo que estamos hablando, pero bueno, también ustedes consideran que atender a los objetivos puede generarle mejores condiciones orgánicas. Seguramente. Y quizás saliendo de la normatización y de los protocolos que yo no trabajo en terapia, aún no entré en el mundo del trabajo de enfermería, pero sí sé que hay muchos lugares que se normatiza y se trabaja bajo muchos protocolos y reglas y se olvida de la parte humana de la persona, de tomarse ese minuto. Un ejemplo banal, no iniciar una conversación si no se tiene tiempo de esperar la respuesta. Porque eso conlleva inseguridad, denigra a la persona, no se la está teniendo en cuenta. Seguramente tus compañeras y compañeros que ya están trabajando en los servicios dirán, eso no es seguro que se pueda hacer. Porque, claro, vos claramente decís que todavía no estás trabajando y debe haber una diferencia, ¿no?, entre
entre lo que aprendemos en la facu y lo que sucede en la práctica. Sí, sí, solo con la práctica que a mí me tocó en el centenario me di cuenta que no hay tiempo ni para respirar, pero bueno, uno trata de darle la mejor atención. Cintia. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho, te escuchamos. Por ahí, lo que se puede hacer es, leí en el chat, es nombrar al paciente por su nombre, llamarlo por su nombre. Y uno presentarse. Y ellos que, o sea, después de determinado tiempo, ya cuando la internación es muy larga, nos nombran directamente. De Cintia, ya saben nuestros nombres. Yo trabajo en una terapia de niños y bueno, lo que tratamos de hacer es que los padres, en este caso, tomen una actitud, digamos, no de pasividad, sino que estén activos. Me ayuda a bañarlo, vamos a cambiarle el pañal. Acá te dejo la jeringa, dale con la jeringuita, el agua, me lo va anotando y ellos se sienten activos. Y también, digamos, mantener el vínculo entre los padres y sus hijos, porque, bueno, por ahí tal vez si eso no se genera, lo que sucede, me parece a mí, digamos, por la observación, es como que tal vez llega un punto en que el hijo ya no les pertenece, digamos, de tanto tiempo estar en la institución, de tantas intervenciones, de tantos horarios marcados, de tantos protocolos, porque a veces si eso no se incentiva a los padres a participar, es como que, no sé, están al lado del hijo, pero deben sentir como que ya le pertenece a la institución, porque están tan sujetos a horarios y a intervenciones, que bueno, digamos, hay que fomentar un poco eso, siempre ese cuidado de que se mantenga el vínculo madre-hijo, padre-hijo, y también que conozcan lo que le sucede, en este caso a su hijo, enseñarle las técnicas, por ejemplo, de aspiración de secreciones, técnicas estériles, si tienen que hacer sondaje, porque ya el niño va a necesitar sondaje todo el tiempo, enseñarles todo el tiempo, explicarles, preguntarles, saber cómo se sienten. Hay veces que están totalmente angustiados, cansados, destruidos, y bueno, uno lo ve, yo soy madre y me pongo un poco en ese lugar. Siempre creo que tiene que ver con la información y con el poder dar contención, y de poder también, digamos, apelar a lo interdisciplinario, o sea, necesita algún apoyo con salud mental, porque es una situación, digamos, heavy, estar al lado de tu hijo que no sabes qué va a pasar, y que cada vez tienen más operaciones y que cada vez se complica más, y entonces, bueno, que sigue siendo su hijo y que sigue necesitando de la atención de esa madre o de ese padre, y bueno, generar eso, porque a veces si no queda muy por fuera ese padre. No sé si me explico. Bueno, es uno de los ejes que queríamos trabajar, miedo que no nos da el tiempo, tenía que ver con miedo de esto. tocar a su hijo, por ejemplo. Tienen miedo de tocarlo porque no saben qué puede pasar. Entonces, bueno, en ese sentido, apoyar mucho y siempre que estén presentes y que sepan lo que está pasando y todo lo importante que ellos son y todo lo que ellos pueden hacer. En este caso yo hablo de lo que es pediatría, digamos, no tengo experiencia. Sí, más allá de que seguramente tiene la particularidad, la atención a un adulto joven, a un adulto maduro, a un adulto mayor y a un niño, ¿no? Pero sí me parece que nosotros teníamos un punto más a trabajar, uno de los puntos a trabajar era esto de cómo unir lo biológico y lo subjetivo en la atención concreta de un sujeto que, bueno, queda ahí abierto, digamos, para poder pensar, que seguramente nos iba a llevar a esto, a que hay que cambiar cuestiones de organización, cuestiones de cómo están pensadas estas terapias intensivas, eso que se preguntaba Mario Testa, ¿por qué tenemos que estar en terapia intensiva? ¿O por qué las terapias intensivas son así? En realidad yo creo que lo que se pregunta es eso, ¿por qué no son de otro modo? Él se lo pregunta como profesional de la salud, ¿no? Estaba hospitalizado, pero se lo pregunta también desde ahí. O sea, la idea de este espacio era que nos quedemos con preguntas.
otro eje más que queríamos trabajar, que no pudimos y probablemente en algún momento tengamos la oportunidad de compartir, o al menos que ustedes se queden con la duda, o con la consigna de seguir pensándolo, era esto, de qué lugar en estas situaciones de hospitalización, en terapia intensiva, qué lugar se le da a los familiares de los sujetos, sean niños, adultos, que eso también no solo contiene al sujeto, sino que también nos contiene a nosotros, porque también es complejo la comunicación con un sujeto que a veces no está, bueno, si está en un coma, entiendo que no, o si está, sí, que no está consciente, más vale que la relación sería otra, pero hay relación de contacto, ahora con el COVID, lo del contacto también está complicado, pero bueno, hay algún tipo de vínculo con ese sujeto que es necesario que la podamos establecer para que se sienta persona, para que se sienta sujeto, para que se sienta cuidado de su integralidad, digamos, de su integridad también. Y por otro lado, lo de los familiares nos parecía fundamental. Y por último, que no nos olvidemos nunca de qué nos pasa a nosotros y a nosotras con este tipo de trabajo. Eso nos parece, que también nos quedemos pensando en esto. ¿Qué nos pasa a nosotros y a nosotras cuando tenemos que atender a cualquier sujeto, y más aún a estos sujetos que ingresan a veces con una crisis subjetiva? Pero ya en terapia intensiva, ¿qué nos sucede con estos sujetos que están con una gran posibilidad de no salir de esa situación, o de salir con secuelas también? Y bueno, ¿qué nos pasa? Digo, porque también, una compañera ponía ahí en el chat hace un ratito de que a ella la ayuda, no sé si hablaba de terapia propia o qué, pero como un espacio de contención propio que ojalá estuviera dado por los propios servicios de salud. Ojalá podamos pelear en conjunto para que esto sea así y que existan espacios de contención para el profesional de la salud. Hay un texto re lindo, que creo que es de Mirta Videla, que es hermoso, que se llama La salud del equipo de salud. Una belleza. Bueno, también esto, ¿no? Porque hoy salió lo de la crisis, cómo se hace la crisis de uno, se hace crisis de todos, y bueno, cuidar la salud nuestra también nos genera condiciones para poder cuidar al otro. Bueno, Nati, sin lugar a duda que ha sido muy, muy movilizador tu participación, ¿no? Donde uno empieza a pensar a la urgencia subjetiva, no solo para tenerlo en cuenta con las personas que presentan padecimientos mentales, sino también una mirada de que a la crisis evolutiva, a la crisis accidental en este caso que está atravesando, se suma esto, de herramientas que le fueron útiles en otras circunstancias, pero que ahora están agotadas, están inexistentes, o es un momento donde, por lo que fuere, no puede utilizarla. Y el rol como miembros del equipo de salud. Hay muchas cosas con las cuales uno puede no estar, no estar de acuerdo, puede pensar diferente, pero hay elementos que tienen que ver con la empatía y un poco retrabajar y tener presente las necesidades psicosociales que tienen estas personas que, si bien vienen a la consulta a veces por un padecimiento biológico, son personas únicas, irrepetibles, y que tal como lo sostiene la ley de salud mental, son sujetos de derecho, ¿no? Y nosotros, como miembros del equipo de salud, tenemos que estar preparados para dar respuestas. Lo que pasa que cuando uno piensa en la ley de salud mental, también piensa en el agujero en que han dejado los lineamientos, ¿no? Que fueron muy lindos en el papel, pero que en la práctica dejaron mucho que desear. Bueno, no sé, Nati, si quieres comentarnos algo, si no yo te agradecería. Mónica, que estás por ahí. Sí. Nosotros de Ariel, yo y bueno, hoy a la tarde tienen otro encuentro con otros compañeros que también armamos esta charla. Agradecer y ojalá que podamos repetir esto más seguido, digamos, lo necesario. En realidad nosotros te agradecemos a vos, Natalia y Ariel, y nos vemos a la tarde también. Gracias. Bueno, los dejo entonces. Bueno, un gusto. Quédense que la profe les quiere contar, las profe les quieren contar un par de cosas. Chau, chau. Gracias, Nati. Chau, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, vamos a tratar de cortar este momento para darles información. Primero recordarles que los seminarios, al igual que los trabajos prácticos que vamos desarrollando, se contemplan
dentro de las asistencias. Tienen que tener el 75%. Por lo tanto, entre trabajos prácticos y seminarios, solo se puede faltar a 2. Si no, quedan libres. Y vuelvo a decir lo que siempre dijimos, que no es nuevo, no guardamos ninguna nota. Yo pude haber acreditado simulación,